social, muy tradicionales en los medios que se manejan. Y de repente, en el momento en el que empiezan a trabajar juntas en esta exhibición, que muestran pintura, muestran instalaciones, pero empiezan a vincularse también con la comunidad de alguna forma, están como replanteando su propia educación y encontrando otra forma de trabajar. Y en esa forma de trabajar entran otra forma, o entran maneras de tratar con las historias de sus comunidades, leyendas, mitos. ¿Cómo fue para ustedes aprender a entender ese método de trabajo? ¿Qué se inventaron en el proceso de empezar a trabajar? Bueno, creo que también fue un aprendizaje, ¿no? El dar talleres. Nos quedamos con la pica porque fue un taller de un día. Tal vez hubiera sido bonito darles más talleres y que todo ese proceso se pueda visualizar en la exposición de los niños y niñas, pero tuvimos ese proceso que fue un día de taller con los niños y niñas y trabajamos en base a los mitos que hay ahí en Imbabura. Y fue bien bonito porque yo creo que todos los niños y todas las niñas son muy creativos. Y lo que pasa es la falta de oportunidades que algunos tienen. Entonces solo darles esa oportunidad de que creen, ya fue para ellos el boom, emocionante, ¿no? Para ellos tener esa oportunidad de crear. Y bueno, fueron crear personajes de los que ellos no estaban ajenos, porque eran mitologías de ahí. Entonces que ellos se imaginaban cómo son. Y fue muy bonito también para ellos, creo, como experiencia, ver expuesto su trabajo ahí, ¿no? con nosotras. Y también fue unos nervios porque, claro, como decía Gaby, no sabíamos cómo iba a tomar la gente porque nuestras propuestas, porque claro, entre las propuestas que había era arte contemporáneo, eran instalaciones, entonces no sabía cómo iba a recibir, no sabíamos cómo iba a recibir la gente esas propuestas, pero tuvo una muy buena acogida, la verdad, y la gente se enganchó y se involucró con las obras. Después de esta Expo en Peluche, su siguiente proyecto grande es este encuentro que ustedes organizan con mujeres artistas de pueblos y nacionales indígenas de la Via Yala. ¿Cómo pasan de una exposición que de alguna manera es pequeña, contenida, a organizar un encuentro que tiene otro alcance, que es transnacional? ¿Cuál fue el empuje? Fuimos de pasito en pasito, ¿no? Primero fue la exposición, luego ya decíamos, ¿por qué no exponemos también en Quito, ¿no? Que sería muy bonito y también necesario, porque no había para ese tiempo, como mencioné antes, esos espacios para nosotras y nosotros como artistas de pueblos y nacionalidades. Ahora veo que hay mucha más apertura, que hay una invitación, ¿no? A artistas de pueblos y nacionalidades, pero en ese entonces no había. Entonces fue todo un proceso de ir caminando y de ahí nos dijimos, oye, ¿y por qué también estos debates que se están desarrollando aquí en el país, no ampliarlos a nivel latinoamericano? Porque también, ¿y por qué no conocer qué están, ¿no? debatiendo, qué están proponiendo en el ABIALA? Entonces ahí se nos ocurrió lanzar el primer encuentro de mujeres artistas de pueblos y nacionalidades de la Villela, en el que, bueno, recibimos en este caso financiamiento del Estado para realizar este encuentro, pero siempre nos ha parecido importante reconocer como artistas también todo el trabajo artístico, porque si es, lamentablemente en el país no se reconoce todavía, se lo ve al arte como un hobby, pero para nosotros ha sido importante reconocer todo ese trabajo. Bueno, en mi caso, yo no soy quiteña, nací aquí en Quito y mi familia migró mis abuelos migraron acá. Para mí el arte ha sido como un mecanismo de identificarme, de como enraizarme. Entonces siempre he estado como una búsqueda constante y ha sido como uno de mis temas que me ha movido también ser artista. Cuando yo integro este colectivo de mujeres artistas, veo que a partir de esta identidad también vamos reforzando con conceptos o cosmovisiones que de alguna manera se quedan marcados en nuestros entornos familiares, que no se pierden a pesar de que tú estés en otro país o en otra ciudad.
Entonces, al momento de integrar este colectivo es como que comenzó a fortalecerse todo, compartir, a intercambiar esos conocimientos y decir, esto existe y esto es fuerte. Entonces, personalmente a mí es como que fue estructurando y tal vez aclarando mucho más esa memoria que estaba presente. Y que claro, era un conflicto distinto aquí porque primeramente es la ciudad, a veces hay otras tradiciones, pero aún así se mantiene algunas cosas, unas mezclas, ¿no? Pero siempre es de dónde vengo, por qué creo en estas deidades, o por qué creo mucho en la tierra, por qué defiendes la tierra, o por qué las comunidades defienden la tierra. Entonces desde ahí es como comenzó a fortalecer esas visiones. Y las comunidades nos dieron, en mi caso me ofrendó todo ese conocimiento y ese poder. Entonces para mí fue como, pues ya si encuentras algo que te gusta o que tiene un sentido, pues defiéndelo y sigue compartiendo con la gente, con los artistas, también fortaleciendo esos principios. Entonces eso fue lo que la comunidad nos brindó. Yo creo que en eso yo aprendí mucho de la comunidad. El mismo también hecho de exponer y también dar talleres dentro de lugares, de comunidades que han tenido problemas como la extracción minera. O sea, ahí entiendes el por qué es tan valioso pararse y hablar sobre estos territorios. Y pues ellos nos enseñan bastante. Uh-huh. Bueno, yo creo que van paralelos y creo que el arte en sí tiene una capacidad de ser como de ser insurgente a la vez, ¿no? Siempre motivar o timbrar algo que está mal en la sociedad o tal vez resaltar más cosas humanas, ¿no? Entonces eso creo que es algo, un lenguaje netamente de todo el universo de los seres humanos, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos, como dices, tal vez un entorno, una comunidad que ha tenido varios acontecimientos fuertes en la historia, ¿no? Entonces creo que el arte ha sido un modo también de evidenciar esas problemáticas, también sanar. Y claro, en el momento también de integrar ya las comunidades, de alguna manera, como te sensibiliza tanto, creo que te motiva también un poco a defender y accionar y siempre estar ahí como defendiendo. A nosotras nos ha parecido importante cuando damos talleres o nos vinculamos con la comunidad, conocer las realidades que tiene cada comunidad que vamos. Entonces, en las comunidades que hemos ido, la realidad es que se estaban enfrentando a una invasión minera y extractiva, ¿no? Hemos dado talleres en INTA y nos fuimos también a la cordillera del Cóndor, a Tarimia, a Gualaquiza. Entonces, la realidad de esas comunidades es que lamentablemente justamente tienen que lidiar, ¿no?, con la extracción minera y petrolera en sus territorios. Entonces, para nosotros nos ha parecido importante no desvincularnos de esas realidades, ¿no? Cada taller que damos, que esté vinculado a las realidades que están planteando cada comunidad. Entonces también ha sido, como mencionaba Gaby, un aprendizaje, ¿no? Porque tú puedes pertenecer a un pueblo, pero también desconocer lo que están planteando otros pueblos, ¿no? Entonces fue también chocante, ¿no? Ver esa realidad, porque ahí te das cuenta de todo lo que tienen que vivir, ¿no? A todo lo que se tienen que afrontar. Y nosotros estuvimos solo unos cuantos días. Y ellas se tienen que afrontar todos los días de su vida a eso, ¿no? Entonces nos parecía que el arte podía ser un mecanismo en el que podíamos concientizar también, ¿no? Y trabajar sobre todo con niños y niñas sobre la importancia de defender esos territorios, ¿no? Y por qué sus padres y sus madres, sus abuelos, sus tíos, sus tías están defendiendo sus territorios. Entonces nos parecía que por ahí, que a través del arte podíamos justamente vincular, ¿no?, toda esa defensa a través del arte. Entonces dimos talleres por ejemplo, en INTA, terminó en un mural realizado por los niños y niñas
En Tarimir lamentablemente no pudimos conseguir una pared, pero sí los niños y niñas realizando unas pancartas, ¿no? En defensa de sus territorios, que fue bien bonito también. Entonces ahí está ese vínculo a través del arte que se puede generar también para defender, ¿no?, los territorios. Y cuando trabajan en las comunidades, ¿cuáles son las metodologías que utilizan o cómo encuentran maneras de aproximarse a estas criaturas, a estos niños, niñas con los que trabajan? ¿Qué pasa con los adultos? Ya el trabajo de mediación y de pedagogías, ¿cómo funciona? Bueno, el trabajo que lo hemos realizado siempre ha sido como estar al tanto de las prácticas comunitarias y combinarlas con las prácticas artísticas. Un ejemplo es el trabajo de la minga, o sea, trabajarlo, hacerlo digamos, una minga mural. Hagamos todo este mural, construyamos todos a partir de una idea, de un objetivo. Entonces es, claro, una construcción más de hablar, de dibujar, de también ver que todo tiene un sentido en digamos, esa pared. Otras prácticas que hemos hecho también le hemos ligado mucho al sentir la tierra, claro, las instalaciones, digamos, también un poco ligado a lo que hemos estudiado, las instalaciones o temas que son también netamente con metodologías artísticas, se han implementado, se ha combinado con las cosas de la comunidad. Recuerdo que hacíamos dibujos con tierra o también cuentos, hablábamos, la oralidad creo que es muy fundamental también en esta metodología de enseñanza, el compartir, el hablar, el identificar en ese contar códigos que están en la realidad y dibujarlos. Entonces era una metodología que aprendimos tanto de nuestras comunidades como también de la parte artística. También las metodologías también de liberar como también un poco la sensibilidad o el bloqueo del pensamiento a través de los dibujos. Lo que más recuerdo y me gusta bastante trabajar con los niños es el trabajo de las tintas naturales. Cogemos, claro, moras, el huito, y lo fabricamos con ello y pintamos. Entonces hay unas cosas interesantes, dibujos interesantes que salen a partir de eso. Entonces es experimentar y crear. Entonces eso ha sido como parte importante de nuestros procesos tanto en comunidades, y más nos hemos enfocado en enseñar a niños, que ha sido como nuestro fuerte, ¿no? Que eso que dicen es interesante también porque implica romper la idea de que un taller se termina siendo mural, o un taller es para hacer unos dibujos, sino que de repente hay prácticas que solo aparecen y que les toca dejarse llevar, ¿no? Así es. El trabajo de la improvisación. Hablemos del libro. Cuéntanos cómo se llama el libro, por qué deciden hacerlo, cuáles son los vínculos que se establecen con los artistas que participan, por qué ilustración es el método elegido. Bueno, el libro lo hicimos hace 2 años, ¿verdad? 2 años. Era Causachum, en armonía con la naturaleza. Y eso fue también, claro, fue en la época de la pandemia donde todos no podíamos, digamos, tener eventos presenciales. Y que dijimos es importante también dentro ya de estos espacios de la digitalización también dar o enseñar problemáticas o tal vez conceptos o cosmovisiones andinas. Entonces para eso igual participamos en un fondo del Estado, logramos también ganar y ahí invitamos a varias artistas que tanto indígenas como mestizas que también están ligados con los procesos de defensa, que son activistas de la naturaleza. Entonces ahí nos acompañaron Angie Vanesita, también Angélica Lomoto, Milena Cabrera y yo. Cada una planteamos, claro, hicimos como un planteo de varias temáticas que queremos plasmar dentro de esta defensa de la naturaleza. Entonces hubo el trabajo de las fiestas agrícolas, el trabajo también de los saberes y medicina ancestral. También en el caso de Angie fue mucho el trabajo relacionado a la selva,
al Camunguichi, que ella mencionaba mucho. Y bueno, salió un libro, es netamente ilustrado, tiene poco texto, pero más ilustraciones de todos nuestros, digamos, experiencias en estos conocimientos y también toda esa simbología de la oralidad dentro de las ilustraciones. Esto está en línea, lo pueden encontrar con el mismo nombre, o también lo pueden encontrar en la página del Facebook de Guarmimuyo. Ahí se encuentra publicado el libro, entonces ahí lo pueden hojear, pueden compartir. Es un libro muy interesante, van a ver varias técnicas. Por lo general lo que trabajamos ahí, claro, la ilustración digital también fue mezclada con la ilustración manual, acuarelas, pintura. Entonces ahí hay un montón de imágenes interesantes que les invito a que vean. Y pensando en el trabajo del libro, también quisiera hablar un poco de sus propias prácticas. Tú tienes formación en trabajo con comunidades, vienes más desde las artes, pero también tu maestría es en estudios culturales. ¿Y cómo manejan esto de ser artistas, tener que producir su propia obra, ser parte de colectivos y al mismo tiempo sus propias formaciones académicas que les separan un poco del campo de las artes? ¿Cómo se ven ustedes metidas en estos tres mundos? Creo que tal vez nunca estuvieron separadas, siempre han estado como de alguna manera entrelazadas. Digamos, tal vez lo que nos cuestiona es distinto lo que es la educación tradicional, ¿no? Que siempre ha puesto como desde el dominio, ¿no? Desde imponer conocimientos. Entonces, tal vez desde ahí darle la vuelta a esa educación, pero educar desde la parte de la autenticidad, del amor, desde la sensibilidad. Entonces ha sido como también ir aprendiendo, claro, venimos de una escuela donde nos enseñaron de esta manera, también universidades clásicas de arte, pero cuando nos permitimos abrirnos a este entorno de comunidad, como dicen, nos enseñaron y comenzamos solo tal vez a permitir aprender de ellos. Y cuando el momento que enseñamos también es una manera solo de compartir y se genera una especie de intercambio. Entonces yo pienso que eso siempre ha sido una educación, intercambiar. Y bueno, también claro, ya el momento que ya vamos creciendo, tenemos como otros, digamos, ya por otros trabajos, digamos, pero creo que siempre han estado de la par. Actualmente siempre ha sido como mi búsqueda estando en la ciudad, que es un ambiente también un poco distinto a la comunidad. Siempre ha sido mi interés abordar lo comunitario, entender lo comunitario también desde la ciudad, y que lo hay. He encontrado muchos colectivos de artistas, he pertenecido a varios colectivos, pero siempre es como ayudarnos entre grupos, ¿no? Justamente también trabajo ahorita con grupos de personas que están ligadas al aprendizaje de la huerta, que prácticamente es también ligarse al conocimiento de la tierra. Entonces nunca ha estado como separado, todavía no. Entonces siempre se ha conjugado. Entonces creo que ha sido también es una forma de mantenernos en colectivo, como reforzar a futuras acciones, ¿no? Porque siempre te buscan también porque tú estás ligada en estos movimientos activistas, estos movimientos de mujeres, entonces siempre te estás tejiendo, entonces siempre van de la mano. A ver, yo creo que sí me he vinculado un poco a la academia, es porque también me ha parecido importante todos los debates que hemos tenido tanto en el colectivo Soma Rurey como en el colectivo Guarmimuyo, escribirlos, teorizarlos de alguna forma, porque creo que como artistas de pueblos y nacionalidades también es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque cuando yo empecé la carrera y terminé y tenía que hacer la tesis, no había información sobre el arte de pueblos y nacionalidades, ¿no? En la historia del arte máximo encuentras el arte precolombino, ¿no? Pero no encuentras ahí los debates que se están desarrollando actualmente, no encuentras una investigación de cómo se entendía el arte en el Incario, antes del Incario, después del Incario para los pueblos y nacionalidades. Entonces ahí yo creo que tenemos como artistas también esa responsabilidad, ¿no?
si bien no hay, pero ya estamos aquí y esa es nuestra responsabilidad también, ¿no? Investigar, ¿no? Sobre el arte de nuestros pueblos y por eso también yo me he vinculado a la academia. Por esa razón. Claro, que los dos están en espacios que son súper conflictivos de alguna forma, ¿no? O sea, el museo por un lado con todo su poder de contar la historia y la academia que construye la historia. Entonces, de alguna forma, su papel también es un papel de resistencia, ¿no? O sea, de cómo replanteas lo escrito, cómo escribes lo no escrito. Y ahí, ¿cómo miran ustedes, tal vez generaciones como las de sus papás, de sus abuelos? ¿Cuál es la memoria que tú encuentras, ¿no? de los artistas de esas generaciones y cómo te sientes tú en relación a eso? Porque hay, con esos hay huecos. Es como que el indígena se queda congelado en un pasado. A mí me parece interesante una frase que me enseñó una compañera igual del colectivo, donde nombra esto de, dicen que los abuelos lucharon por la tierra, nuestros padres por la educación y nosotros para que el conocimiento se expanda. Entonces, como dice, es una lucha de generación en generación y todavía es como, todavía hay cosas que mostrar, cosas pendientes, cosas que resistir. Entonces, como mencionabas también, el arte también es una forma de resistencia, de perduración también del conocimiento. Entonces, siempre ha estado como devolver lo que también ellos defendieron, lo que todavía existe prácticamente, porque no está en la historia, todavía existe, todavía convivimos con apus, todavía convivimos sectores ceremoniales. Sí, Quito mismo ahorita estamos llenos de montañas, de apus, de Yavirá, entonces son cosas que existen, entonces nunca se ha perdido, solo que ahora tal vez tenemos ya la potestad de poder decirlo, esto existe, esto hay, y pues defendámoslo o continuemos con este conocimiento. Quizás esta es la última, a diferencia del primer encuentro, ¿qué creen que cambia para este segundo encuentro? ¿Cuál es el enfoque que le están dando? ¿Qué creen que han aprendido? ¿Y cómo le están dando forma esta vez? A ver, yo creo que en este segundo encuentro hemos priorizado, sí, el reconocimiento de un pago, ¿no? Para las artistas. Esto sí ya creo que tiene que establecerse no solo nosotras, sino a nivel general, porque yo, por ejemplo, he participado en exposiciones donde no se reconoce esto, pero creo que ya es importante que se reconozca, porque también los y las artistas no vivimos del aire, entonces tenemos que vivir de algo. Y hemos también buscado que las artistas también que participen dentro de este encuentro, también darles oportunidad a artistas emergentes que tal vez no se les conozca mucho en el circuito artístico, pero que sí es importante para nosotras darles esa oportunidad.